¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa 191 de HD Hoy Deportes, bienvenidos a Tele Valdepeñas, su canal más cercano. Le vamos a informar de un resumen, les resumiremos, hablaremos de lo que nos ha dejado la última semana, del deporte local y de la comarca y sobre todo nos vamos a centrar, vamos a extendernos en esa derrota del Viñalbal y Valdepeñas en el Palau, esa derrota que bien pudo ser una victoria, le faltó muy poquito a los de David Ramos para haberse podido traer al menos un empate, algo positivo del Palau. No pudo llegar, hablaremos largo y tendido de ello, también hablaremos de los resultados, de lo que hizo la base azulona, cara para el filial, cruz para el juvenil, hablaremos de fútbol que sigue en la mejor racha posible el Club Deportivo Valdepeñas, el Sánchez Mellado que está a un nivel espectacular, también le falta algo para coger algo de rodaje al juvenil, vamos a ver si también cambia la dinámica el juvenil preferente y en cuanto a lo polideportivo hablaremos del tiro con arco que ha celebrado este domingo ese trofeo de las fiestas del vino y vamos a hablar con protagonistas de ese club Aljaba, ese club local que nos van a contar qué tal fueron las cosas en este trofeo y todo esto lo veremos acompañado de una copita de vino que ya saben que hasta ahora es como mejor se ve este programa y como mejor se disfruta con un Viñalbal. Vamos ya con este programa 191 de HD Hoy Deportes. El Viñalbal muere en la orilla en el Palau. Hoy estaremos con Pol Pacheco, que firmó uno de los mejores goles de la jornada y que individualmente ha comenzado la temporada de manera notable. El filial sigue intratable y alcanza el pleno de puntos en las dos primeras jornadas. El juvenil, por su parte, cae goleado en su visita a Móstoles. La Molineta sigue siendo un fortín para el Sánchez Mellado Valdepeñas. El juvenil preferente no puede pasar del empate ante la Roda. Y en polideportivo el protagonismo será para el trofeo de las fiestas del vino de tiro con arco que se ha celebrado este fin de semana en la Avenida del Sur. ¡Comenzamos! ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Pues no pudo ser, no pudo conseguir la primera victoria de su historia el Viñalbal y Valdepeñas en el Palau. Se quedó con la miel en los labios porque estuvo muy pero que muy cerquita de conseguirla. De hecho, pues dejó escapar dos ventajas importantes, llegó a ponerse 0-2 y llegó a ponerse también 1-3 en la segunda parte y al final pues un penalti de Rafa Rato, para muchos discutido, terminó tirándolo Diego y marcando el 4-3 definitivo con el que el Barça venció a los azulones. Se quedó, como digo, con la miel en los labios y esto supone que en 3 jornadas el Viñalbal y Valdepeñas todavía no ha conseguido la victoria. Lleva 2 puntos en 3 jornadas. Este fin de semana, este sábado, la Liga vuelve al Virgen de la Cabeza y el Viñalbal y Valdepeñas recibirá al Peñíscola, ya pues jugándosela mucho el Viñalbal porque como no gane seguro que empezarán los nervios en la marea azulona y es normal porque el Viñalbal pues tiene mejor equipo de lo que dice de momento la clasificación, incluso me atrevería a decir que en la mayoría de partidos de lo que están diciendo los resultados. En cuanto al partido contra el Barça, pues victoria de los blaugranas por 4-3 y una derrota para el Valdepeñas, que vamos a analizar con un habitual con nosotros, con Rafa Rodríguez, al que ya le damos la bienvenida. Rafa, muy buenas. Buenas, Javi. Pues Rafa, iba a analizar yo un poquito el partido, pero prefiero que me lo hagas tú. No sé cómo viste tú el encuentro, lo que está claro es eso, pues que en cuanto a términos estadísticos, el Valdepeñas dejó escapar una buena oportunidad de llevarse al menos algo positivo del Palau. Yo creo que evidentemente no nos vamos a ver en una mejor. Ponerte en el Palau 1-3 a falta de, si no me equivoco, 4 minutos y pico. Y después de esos, como digo yo, casi 35 minutos, no dominando, pero sí jugándole de tú a un Barça, porque es verdad que vimos a un Valdepeñas en la primera parte
bueno, pues sabiendo jugar su arma. Es verdad que la fluidez de salida del balón no es la misma que la que teníamos nosotros, pero sí que es verdad bueno, que salíamos con el balón, que no es otros partidos que hemos visto en el Palau, que es encerrados por completo, sino que teníamos ese dominio en ciertos minutos de la primera parte. Incluso, mira, al final me equivoqué yo y sí se atrevió y sacó a Marcao. Que creo que muy bien, o sea, creo que nos ha dado muchísimo, es otra variante más que tenemos, porque es verdad que en cuanto a la salida de presión del balón, pues es verdad que nos dio algo totalmente diferente. De hecho, creó peligro en un par de jugadas, donde una se la dio a Paul, que dio en el palo, y otra a Martel, que la segunda parte que se tropieza y podía haber metido otro gol. Un par de tiros también, esa variante que no estamos acostumbrados a ver aquí. Efectivamente, entonces bueno, creo que dominamos en parte del partido, le jugamos de tú a tú al Barça, pero es verdad que llegaron otra vez esos 4 últimos minutos, que creo que va siendo un poco la tónica de los últimos 3 partidos, que llegan los últimos minutos, no sé si el nerviosismo, esas ganas de conseguir la primera victoria y demás, donde yo vi que el equipo pues empezó a poner muy nervioso, nos empezamos creo que fue un error, encerrarnos de esa manera atrás, y bueno, al final pues el Barça es el Barça, tiene las armas que tiene, y con poco que le conceda, pues ya vimos que enseguida se pusieron 3-3, y bueno, la jugada polémica quedando 30 segundos. Ahora la analizamos. Bueno, pues esa jugada, luego, porque seguro que vas a tener una opinión que nos dé que hablar. Y bueno, a mí lo que me parece es que el Viñalbal hizo una bastante buena primera parte, porque al final lo que tú dices, contra el Barça tienes que aprovechar al máximo tus armas, tienes que sacarle el máximo partido a tus armas, y sobre todo la defensa. O sea, creo que el Barça generó poquísimo en la primera parte para lo que es el Barça y para lo que tiene, y en la segunda parte sí que creo que el equipo desde el principio dio un paso atrás y el Barça lo dio adelante, pero creo que sobre todo en el tramo final, no sé si 5, 6 minutos, 7, en el tramo final dio otro paso más atrás todavía. Yo creo que le faltó amenaza al Valdepeñas en la segunda parte para decirle al Barça: yo tengo cosas también, si te echas muy adelante, pues ojo que te puedo sentenciar. Y al final, pues a mí me daba la sensación de que el Barça, si necesitaba 3 goles en vez de 2 o 4 en vez de 3, los iba a marcar. Pero bueno, el caso es que el partido, pues la situación fue inmejorable para el Viñalbal y Valdepeñas, no pudo sacar los 3 puntos, no pudo sacar ni siquiera uno. Y bueno, no sé si Rafa, tú en ese aspecto, pues entre la primera y la segunda parte, ves que sí que hay diferencia, que el equipo podría haber, con un planteamiento distinto, pues haber sacado algo positivo, o a lo mejor también, pues al final contra el Barça lo más probable es sucumbir, y al final pues hubiera sucumbido igualmente. Hombre, yo creo que la diferencia está en que al final el Barça pues se fue creciendo durante el paso de los minutos del partido, y nosotros pues nos fuimos cansando con el paso de los minutos, y al final al final hace que cuando te llega lo que vuelvo a repetir un poco lo que he dicho antes, cuando llega a los 4 o 5 últimos minutos, pues ese oxígeno para tomar las decisiones correctas pues te va faltando, y al final es cuando vienen los errores. Ya lo decíamos, jugábamos contra si no los 10 o los 12 mejores jugadores del mundo, prácticamente en un top 30 yo creo que estarían prácticamente todos. Entonces, al final eso también merma mucho, jugábamos en su casa, muchos factores que hacen que, pues que en el Palau al final los partidos, no creo que nadie llegue al Barça y en el Palau le meta 1-6 ni 1-5, al final son partidos que lo que hablamos. Invitaban muchas cosas a que el Valdepeñas hiciera ese paso atrás, sí. No has ganado todavía, sabes que no has ganado nunca en el Palau. El Barça es el Barça, claro. En una la tiene a Diego, en otra tiene a Catella o tiene a Mateus y tiene a Pito también, claro, o sea todo lo que tiene. Es mucho, entonces podía suceder, sí. Lo malo es que sucedió. Claro, lo hablábamos que el partido tenía que pasar por un resultado muy corto, y al final, es lo que tú has dicho, por mucho que fuésemos ganando 1-5, al final el Valdepeñas, si en el caso que hubiésemos podido ganar, hubiese ganado 4-5 o 5-5, o incluso, lo que tú has dicho, al final daba que esos 4 minutos la sensación de que el Barça, si necesitaba 4 goles, pues parecía que iban a meter esos 4 goles. Aún así, creo que se pueden sacar cosas positivas en particular del partido, creo que yo me fui muy orgulloso del equipo, creo que el equipo luchó muchísimo, se dio mucho. El planteamiento de todos los jugadores, sin excepción, creo que fue
excepcional, se dejaron todo lo que podían dar en sí y, oye, si tenemos que morir, pues que sea de esta manera. No, desde luego, quizá un poco, pues una de las pocas pegas del partido, para mí, teniendo en cuenta el nivel del Valdepeñas en esa faceta, es la defensa del juego de 5 del Barça, que no fue buena del Valdepeñas, y eso también es noticia, igual que decimos muchas veces que el juego de 5 del Valdepeñas cuando ataca no es bueno, es mejorable. Pues es cierto que la defensa del Valdepeñas suele ser bastante buena, no lo fue y eso también pues hizo que los de David Ramos lo pasaran mal. Vamos a ver ya el resumen de ese Barça 4, Viñalbal y Valdepeñas 3, un partido que finalmente, aparte de verse por la aplicación, por la web de la Federación, pues sí que se pudo ver en la televisión catalana y eso hizo que seguro muchísimos aficionados de la Marea Azulona e incluso del fútbol sala en general pues vieran el partido. Y hemos visto ese palo de Pol Pacheco y el primer tanto del encuentro, seguramente uno de los hombres del partido, muy cuestionado en verano, pero hay que decir que ha empezado muy bien el año y ahí veíamos el tanto de Viño que lo hace bastante bien. Sí, yo creo que al final Viño está haciendo muy buen arranque de temporada, está siendo un puñal para los atacantes rivales y la verdad que está dando muchísimo al equipo. Y luego aquí vemos el segundo tanto del partido, asistencia de Viño y cómo la pone Solano con la zurda perfecta al primer toque, lejos del alcance de Miquel Feisas. Obviamente sí que es verdad que al final de la primera parte el Barça se echó un poco adelante y empezamos a ver cómo los ataques del Barça pues pasaban mucho por las botas de Diego, pero no se generó mucho peligro en esa primera parte. En esa segunda pues sí, iba a llegar aquí el 1-2 del Barça, esa triangulación perfecta que acaba finalizando Coello con ese pase de la muerte de Mateus. Y luego el Valdepeñas parecía que despertaba, asomó en la portería de Miquel Feisas con un par de ocasiones y de hecho, aquí estuvo a punto de marcar y esta, que es muy parecida, pues sí que la termina marcando Pol Pacheco con un control espectacular, un primer recorte a Miquel Feisas también espectacular y el segundo, pues que también tira al suelo a Eric, es un golazo y luego encima, pues lo que después, como veréis, pues he podido hablar con Pol, luego encima pues tiene a su familia ahí para celebrarlo, sí. Momento inmejorable, el partido se ponía 1-3 y aquí paradón de Marcao, que como dice Rafa, estuvo bastante bien. Lo que sí pasó, pues a partir de aquí el equipo se echó más para atrás todavía. Aquí el tanto se lo dan a Pito después de una muy pero que muy buena jugada. Made in Pito, como se suele decir, pero parece que el tanto se lo acaba metiendo Eloy Rojas en propia puerta porque parece que el tiro pues no va a portería. No. Así que nosotros se lo damos a Eloy Rojas y aquí ya estaba con portero jugador el Barça, aquí ya estaba con la zamarra negra Diego y llegaba el empate a 3. Obra de Adolfo, quizá pueda hacer algo más marcado, pero estaba muy solo Adolfo, conseguía el 3-3, que lo celebraba de esta manera, con mucha rabia, mucha euforia, obviamente, y ya aquí parecía que en cualquier momento iba a llegar un palo, otro palo, ocasiones muy claras, y luego llega una de las jugadas, seguramente la única jugada polémica del partido. Es cierto que los árbitros reciben muchas críticas, como se le dicen los fuertecitos, pero es cierto que para mí estuvieron bien y quizás esta es la única jugada polémica, el penalti de Rafa sobre Pito, faltando 30 segundos y Diego que lo manda para adentro en la única acción en la que estuvo en la pista Alex González. Estuvo cerca de pararlo, finalmente pues Diego, el brasileño, puso el 4-3 y así terminó el encuentro. Y ahora sí, Rafa, ¿fue penalti de tu tocayo? Para mí no lo es. Quizá hay un muy leve contacto. De hecho, Pito hace el salmonete como 3 segundos después de que Rafa le dé en el talón. Pero me vaya a responder rápido a si es penalti o no. Si hubiese sido en la otra portería, ¿se hubiese pitado? Eso, pues... Ya sabemos la respuesta. Eso... Creo que la respuesta, sin llegar a decirla, creo que es clarísima. En la otra portería... A ver, es penaltito. Bueno, yo creo que... Es el típico penalti que se puede o no se puede pitar. Entonces ahí también entra el debate de si a lo mejor al grande en su pabellón se lo hubieran pitado. Está claro. Yo, para mi gusto, creo que a Valdepeñas no se le hubiese pitado ese penalti. De hecho, Marcao coge el balón, creo que tenía portería sola, hubiese metido gol si hubiese hecho un buen tiro, con lo cual creo que se nos priva incluso de la victoria.
Entonces, bueno, para mi gusto, una vez más, este cuadro arbitral, pues nunca mejor dicho, pues otra vez más una jugada que se le puede sumar a su lista negra en contra de nosotros. Aparte de que creo que hubo muchas jugadas donde Valdepeñas hacía falta y enseguida eran amarillas y la misma falta la hacía el equipo contrario, en este caso el Barça, y la tarjeta brillaba por su ausencia, porque es verdad que en los primeros minutos veíamos como, si no me equivoco, Bollis y Lolo tenían ya amarilla ambos. Eso al final te condiciona a la hora bueno, pues de ir más a presionar, de hacer otro tipo de juego defensivo. No, sí, obviamente una amarilla. Que al final, mira, si recordamos un poco en la jugada, creo que es en el segundo, donde Pito se regatea a Bollis, pues yo creo que Bollis, una vez que se le regatea a Pito, si no llega a tener esa amarilla, yo creo que Bollis lo hubiese cogido, lo hubiese pegado un empujón. Al final te condicionan este tipo de jugadas donde el árbitro, pues creo que una vez más se vuelven a equivocar. No, yo en ese aspecto sí que discrepo, creo que los árbitros estuvieron bien, me refiero, pasaron desapercibidos hasta el último, pues la última acción, la del penalti de Rafa Rato, que para muchos es discutible. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Rafa y le he preguntado que si le toca, y me dice que le toca, pero muy poco. Y dice que él no ha tenido la oportunidad todavía de ver el penalti en la televisión, a ver cómo se ve, pero dice que, bueno, que no me ha dicho no me ha dado su opinión de si es penalti o no, simplemente me ha dicho que le toca muy poco y, bueno, poniendo cara de que no sé si se podría haber pitado, de si está medianamente de acuerdo o medianamente en desacuerdo. El caso es que se pitó penalti, acabó el partido en cruz para el Valdepeñas, también tuvo su oportunidad, decías la de marca, o bueno, en el caso de no haber señalado penalti los colegiados, pero tuvo también una Eloy Rojas en el único robo que tuvo el Valdepeñas cuando estaba con un portero jugador el Barça, que si la marca Eloy Rojas también te pones 3-4 en el marcador, pero es que por no salir no salen ni esas, que además seguramente si te dan a elegir, a uno de los que elegirías para que tenga esa opción es a Eloy Rojas, y no puede pegarle peor, es que encima no está ni cerca de marcar gol. Entonces, por no salir de momento, por desgracia no salen las cosas, veremos a ver contra Peñíscola, pero ya tiene que salir el Valdepeñas pues a ganar sí o sí. Hombre, yo lo que te he comentado, a diferencia de otra época, sí que estoy viendo que, por ejemplo, el equipo quiere y se le ve manera. De hecho, no sé cuánto hubiésemos soñado que los últimos 6 partidos, 5, no sé cuánto hemos jugado de liga en el Palau los últimos años, si hubiese parecido el partido siquiera esto, es que lo recordaba hablando así con conocidos y familiares, es que en el Palau cada vez que íbamos yo creo que es que del centro del campo no pasábamos, y si pasábamos era, bueno, un poco de casualidad, o sea, eran partidos donde te encerrabas abajo y el Barça era un dominio constante, o sea que de hecho creo que los peores partidos que hemos hecho en lo que viene siendo la historia reciente en Primera División han sido en el Palau. De ellos allí, está claro. Y cuando tú te plantas en el Palau y haces un partido de tú a tú, estás ahí en los últimos segundos con oportunidad de rascar puntos en Barcelona, oye, pues yo creo que el cambio es bastante grande. Pasa que es verdad que viene precedido de 2 resultados, donde bueno, pues hubiésemos preferido que hubiesen sido otros resultados, y al final parece que agrava un poco más la crisis o mini crisis que parece que el Valdepeñas estaba pasando, pero yo creo que esto es un paso hacia adelante y que el Peñíscola, evidentemente, vamos a tener que lucharlo con creces, pero con el apoyo de la afición, y si el equipo rinde como en el Palau, no tienen por qué irse los 3 puntos para allá. No, lo que está claro es que sí que se pueden sacar conclusiones muy positivas de todos los partidos que se han jugado en la Liga, de todos los partidos que ha jugado el Viñalbal y Valdepeñas. Sí que se puede pues, poner pegas, lo típico. Cuando juega bien el equipo pudo ganar, el equipo no estuvo mal. De hecho, como tú dices, más quisiera en muchas ocasiones haber jugado así el Viñalbal contra el Barça, pero sí que se han hecho cosas mejorables que tendrá que analizar David Ramos y hablar con los suyos para que no vuelvan a pasar. El míster del Viñalbal habló con los medios de comunicación después del encuentro y estas fueron las conclusiones que sacó David Ramos. Bueno, al final está claro que cualquier mínimo error que cometas contra un equipo así, pues al final te hipoteca. Creo que ahí nos ha faltado un poquito de cuerpo en las últimas acciones y un poquito de pausa para también haber tenido un poquito más de control de determinadas situaciones y de haber, dentro de un orden, también haber aplicado mejor algún pequeño detalle sobre la defensa del portero jugador.
creo que nos vamos con cara de tontos a casa, pero bueno, al final nos tenemos que quedar también con lo positivo dentro de lo malo, que es que el equipo demuestra que tiene capacidad para competir por cosas importantes, y en ese sentido pues ahora tenemos que hacer valer en nuestro campo en los 2 partidos que nos vienen a seguir en casa, y ahora toca recuperar fuerzas, prepararnos mentalmente porque va a ser también difícil, y en ese sentido también aunarnos con nuestra afición para sacar los 6 puntos que nos vienen paso a paso. Bueno, ahora mismo está claro que hacen daño, pero está claro que lo que necesitamos es ganar, y en ese sentido tenemos la oportunidad el sábado de hacerlo con nuestra afición, y bueno, esto nos tiene que dar un refuerzo para hacernos ver que hacemos cosas bien, que podemos plantar cara en situaciones de máxima exigencia, y el sábado en ese sentido pues seguro que vamos a tener un partido muy difícil contra Peñíscola, porque al final está en una buena dinámica, están metiendo muchos goles, va a ser también un partido muy complicado, y donde como hoy al final pues nos tenemos que dar cuenta que los pequeños detalles son fundamentales. Creo que en algún aspecto, alguna interpretación, sobre todo en los duelos que hemos tenido, por ejemplo en el 3-2 con Pito, cosas que hayamos hablado en el vestuario para intentar en la medida de lo posible que no se produjeran, o ya situaciones con el 3-3, por ejemplo, de hay que tapar la diagonal para el pase de Catela a Alex, bueno, cosas que al final pues, que parecen chorradas, pero que son ese puntito de atención, ese metro o ese décima de segundo que te hace tapar una línea o no, y que en un momento dado pues marca la diferencia. Pues no salieron las cosas, sobre todo al final del partido, y así analizaba el míster del Viñalbal y cómo vio él el encuentro, ese 4-3 del Barça contra el Valdepeñas. Vamos a ver los resultados que nos dejó la jornada 3 de la primera división de fútbol sala. El Betis volvió a perder, otra derrota más de los verdiblancos, esta vez perdió contra Palma por 4-6, Peñíscola venció en un festival de goles a Industria Santa Coloma por 7-5, el Manzanares venció a Rivera Navarra en el estreno del Manzanares Arena, Xota ganó por 2-1 a Noya con un gol de mano de Fabiño, y que ya está haciendo, ya está sacando comunicados Noya, obviamente quejándose del gol de Fabiño, que además fue faltando muy pocos segundos, y que finalmente le dio la victoria a Xota. Esa victoria también por 4-3 del Barça contra el Viñalbal y Valdepeñas. El derbi murciano se lo llevó el Pozo Murcia por 1-2. Movistar, Inter y Jaén empataron a 2, y el Córdoba venció por 4-1 al Alcira. Quizá, pues Rafa, lo más destacable, pues eso de lo que hablaba, ese gol con la mano que te da una victoria y que encima reabre el debate del VIR en España. Bueno, incluso el nivel arbitral, o sea, creo que son dos debates que se están viendo mucho últimamente. Al final, yo creo que el videoarbitraje es complicado, porque al final tenerlo en todos los pabellones e instalarlo y demás, yo creo que eso tendrá un coste elevado. No sé lo que tenga de coste, pero creo que será un coste elevado. Y al final ya sabemos las limitaciones que tiene nuestro deporte, que al final económicamente llegan hasta un punto. Pero creo que también el nivel arbitral es donde realmente creo que tienen que dar un salto. Leía hace poco que estos mismos árbitros eran los mismos que arbitraron en la final de la Copa Cataluña, y que se comen el gol que mete el Barça también quedando X segundos, que es gol claro, y que no lo suben al marcador. Entonces, ostras, yo creo que hay que entrenar un poquito, ya no solo el físico, sino un poco la vista, muchas cosas, porque van pasando las jornadas y no hay ni una sola jornada donde no veamos un fallo muy grande, clamoroso, donde el árbitro pues decante un resultado hacia un equipo u otro, que al final, bueno, pues todo en muchos partidos hay algo, y eso es cierto que habla, por lo menos hace que se hable sobre si hay el suficiente nivel en los árbitros de primera división como para estar en primera división, porque eso al final pues puede hacer también que pierda prestigio de alguna manera el fútbol sala. Pero es cierto que en casi todos los partidos pues hay acciones. También hay que hablar de todo, está claro, y siempre tenemos que sacar punta a todo, pero es cierto que en casi todas las jornadas hay algo muy claro que podría mejorar. Vamos a ver cómo queda la clasificación después de la jornada 3.
Pues aunque parezca mentira, el Viñalbal y Valdepeñas, pese a sus 2 puntos, por demérito de los que están por debajo, todavía está lejos de la zona de descenso. Es verdad que queda muchísimo, pero bueno, así está la clasificación ahora. Los dos únicos equipos que lo han ganado todo son los 2 primeros, Palma Futsal y el Pozo Murcia. Costa Cálida, 7 puntos tienen Córdoba, Patrimonio de la Humanidad y Barça, 6 puntos tienen Peñíscola y Manzanares Quesos. El Hidalgo, 5 tiene Xota, 4 tiene Jaén, Gimbí Cartagena y Movistar Inter. Con 2 está el Viñalbal y Valdepeñas, con 1 están Noya, Industria Santa Coloma y Rivera Navarra, y los 2 últimos que todavía no han conseguido puntuar son Alcira y el Real Betis Futsal. Y otra vez, Rafa, con el Betis estando en una situación en la que seguramente no le tocaría y recibiendo una burrada de goles, quizá pues sea, en cuanto a lo malo, seguro, la novedad en estas 3 primeras jornadas. Bueno, a lo mejor debe de pasar un poco por los fichajes que han hecho, que no son de un corte defensivo muy alto. Es verdad que si tú te fijas, todos los fichajes que ha realizado el Betis son precisamente esos jugadores que fallaban en defensa en los respectivos equipos donde jugaban. Sin ir más lejos, aquí Lemine y Ibi, cada vez que salían, evidentemente no eran lo mejorcito que teníamos en defensa. Pedro Toro en Levante tampoco era lo mejor en defensa, y Roger igual. Entonces, bueno, yo creo que el Betis... bueno, no sé cómo estará Rafa López, que al final yo creo que un poco pasa por él el juego defensivo nuevo que quiere armar el Betis, que creo que ha sido padre hace poco, y puede ser que por ahí un poco se haya mermado también un poco el juego del Betis. Entonces, bueno, es verdad que creo que es... Porque mira, goles se ve que hacen, pero luego no saben... Pero claro, si te marcan 6 o 7, claro, evidentemente, lo si que no... le falta. Algo parecido a lo que le pasaba a Valdepeñas el año pasado. Efectivamente, al final, bueno, mira, son las casualidades. Al final son jugadores que en ciertos puntos del partido pues no tienen la tensión defensiva que a lo mejor sí tienen otro tipo de jugadores de la liga, y al final, pues mira, se ve reflejado en que sin tener un equipo que a priori debería de estar en esa situación, pues te ves ahí abajo con muchos goles en contra. Y algo más, Rafa, que te llame la atención, quizá pues cómo ha empezado Inter, Jaén, que también pues el año pasado se dejó pocos puntos y este año pues lleva una victoria en las tres primeras jornadas. Y bueno, y quizá también pues el nivel del Pozo, que parece que este año la cosa se pone un poco más seria. Sí, bueno, a ver, el nivel de la liga ya sabemos cuál va a ser. Al final todo va a estar muy igualado. Si habéis podido ver algún poco de partidos que la federación nos haya dejado un poco ver por algún lado, pues ya se está viendo que el nivel es súper igualado. La gente están todos que se agarran a un clavo ardiendo por sumar puntos, y al final ya sabemos que esta liga, mira, sin ir más lejos, nosotros estamos con 2 puntos después de 3 jornadas. Y si le ganamos al Peñíscola este fin de semana, creo que te metes en Copa, sí, perfectamente. Sí. Y luego ahora tenemos 2 partidos seguidos en casa, que al final te pueden meter incluso con un cierto resultado, te meten en un top 5, top 4, o sea que está todo muy igualado. Al final no me extraña ni que Jaén lleve ese tipo de puntos, porque al final Jaén ha salido a casa de Inter. La primera jornada jugó contra Manzanares, que al final estaba con los porteros del filial. Estaban con los porteros del filial, pero bueno, aún así Manzanares en casa ya sabemos que va a ser fuerte, con lo cual, bueno, no me extraña un poco la dinámica en la que tiene. Al final Jaén en los partidos en el Olivo Arena será muy difícil que pierda casi ninguno. El Pozo, bueno, el Pozo es que ha hecho un plantillón, es que quitando el Barça... Por eso digo, me parece incluso que este año... yo me atrevería a decir que a mí me gusta más jugador por jugador, por cómo se van a congeniar y la motivación que van a tener. Si no es mejor que la del Barça, están al mismo nivel. Sobre todo las ganas de reivindicarse que seguro que tienen y de cambiar pues la fama, podemos decir, que se ha ganado el Pozo en los últimos años, y cómo ha decrecido la ilusión por ser hincha del Pozo o al menos porque el Pozo, pues para X personas que simplemente les guste el fútbol sala, sea un equipo que le guste ver, o que simplemente que le guste, un equipo que a lo mejor quieras que gane, aunque no sea tu equipo. Y bueno, antes de la entrevista que vamos a ver de Paul, que ha hablado absolutamente de todo, vamos a ver el mejor quinteto de la jornada. Pues estos son los 5 fantásticos que ha elegido la Liga Nacional de Fútbol Sala. En portería tenemos a Edu, que fue un cerrojo absoluto en la victoria del Pozo Murcia contra el Gimbí Cartagena por 1-2. El cierre es Zeki, que marcó 3 tantos, clave obviamente para la victoria del Córdoba contra el Cira. Una de las alas es para Paniagua, que marcó 2 tantos.
y pues también fue muy importante para la victoria de su Peñíscola. La otra ala es para Cortés, que fue de lo mejor, como suele ser del Manzanares prácticamente en cada jornada. En ese estreno del Manzanares Arena marcó un tanto que hizo posible la victoria del conjunto de Juanlu. Y en el pívot tenemos a Tallevi, que también hizo un doblete. Pues estos son los 5 fantásticos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y nosotros nos vamos a ir un segundín a publicidad, no tardamos nada y enseguida tienen la entrevista a Pol Pacheco. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Estamos con uno de los protagonistas del Viñalbal y Valdepeñas en su encuentro contra el Barça. Marcó un golazo, fue el tercer tanto del Viñalbal y Valdepeñas y aunque no sirvió de mucho, pues quedó para sus highlights. Estamos con Pol Pacheco. Pol, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pol, imagino que pese al golazo, como digo, poco contento con el resultado y más conforme se dio el partido. Sí, así es. Vas a una pista muy complicada, ¿no? Como todo el mundo sabe, difícil de ganar. Estás bien, te ves bien con 1-3 y faltando poco y creo que se escapa un partido que por lo menos puntual tendríamos que haber puntuado. Paul, uno de los fuertes de la plantilla, siempre se dice, es la defensa, aunque el año pasado también pues, tambalearon un poco esos cimientos. Este año parecía que el equipo pues, se entonaba un poquito más en ese aspecto. Y en la defensa del portero jugador del otro equipo casi siempre es buena, del Valdepeñas. El otro día prácticamente en cada ataque daba sensación el Barça de poder marcar gol. Fue clave el hecho de pues, no estar acertado en esa defensa del portero jugador. Sí, como tú dices, creo que es un fuerte nuestro, siempre hemos tenido una defensa del portero jugador ordenada, fuerte y creo que el otro día es verdad que el Barça tiró mucho de ímpetu y de empuje, pero creo que nuestra defensa no estuvo muy acertada, creo que no defendimos como solemos defender y bueno, pues recibimos gol. Luego también en el segundo tiempo se vio un Valdepeñas un poco más acongojado, se vio un Valdepeñas que le costaba mucho más salir de su campo. Eso sí, luego apareció tu gol, que fue oxígeno puro para el equipo, pero se vio como un Valdepeñas muy echado atrás, que le costaba creerse que estaba ganando en el Palau. Quizá un poco, Paul, ¿no? por la experiencia que está teniendo desgraciadamente el Valdepeñas con el Barça. Sí, puede ser por eso, puede ser, bueno, hicimos lo difícil, ¿no? Que es ponerte por delante y con un par de goles de ventaja. Y creo que, como tú dices, no nos echamos muy para atrás, a lo mejor dejamos de atacar, no sé, ellos también, no le quito mérito ahí, ni mucho menos, que creo que también es gran parte por su culpa, ¿no? Que ellos echaron un paso adelante y también provocaron que la situación fuera así, pero es verdad que con el equipo que tenemos, sobre todo este año, que ofensivamente considero uno de los mejores equipos de la liga, creo que sí que en algunas circunstancias como el otro día creo que tendríamos que haber dado un paso adelante y seguir atacando y seguir incomodando al Barça. ¿Consideras que si el equipo en ese aspecto hubiera tenido más colmillo en la segunda parte, le hubiera enseñado más los dientes de vez en cuando al Barça, el partido hubiera ido por otros cauces? Eso nunca se sabe, ¿no? A lo mejor incluso seguimos intentándole, a lo mejor perdemos más o ganamos, eso no se sabe, pero sí que es verdad que nuestra identidad y el equipo que hemos formado este año creo que al contrario, en vez de dar un paso adelante siempre lo tendríamos que dar, un paso atrás, perdón, tendríamos que darlo siempre adelante. Fue una lástima, la verdad, creo que como tú dices, ¿no? A lo mejor si hubiéramos dado ese paso adelante hubiera sido otro resultado, no lo sabemos, así que no queda otra, tendremos que seguir peleando, trabajando para que vengan los resultados que tanto necesitamos. ¿En algún momento durante el partido creísteis, Paul, que iba a ser esta vez la que se le ganara al Barça? Sí, yo creo que la verdad que salimos desde el principio muy concentrados, hicimos un gran partido, creo que todo el mundo era consciente de que esta vez sí que se podía ganar. La verdad que después se nos acabó el partido, fue una lástima, pero bueno,
creo que jugando partidos como por lo menos con la actitud del otro día se nos van a escapar pocos. ¿Te pareció penalti esa última? Bueno, es verdad que a día de hoy ni la he visto, aún por repetición. Si lo pitan, pues a lo mejor sí que será penalti o no. Es verdad que a veces hay errores arbitrales, ¿no? Y sobre todo algún partido que nos pasa a nosotros, pero bueno, no te sabría decir. Centrándonos un poco en tu gol, bueno, control perfecto, te la llevas perfecto, recorte perfecto y luego un segundo recorte perfecto que hace que bueno, que puedas marcar uno de los goles de la jornada y que encima, nada más marcar, tenías a tu familia justo enfrente para celebrarlo. Sí, bonito, siempre es bonito ir a Barcelona, está mi gente, mi familia, mis amigos y la verdad que bueno, ahora en frío es verdad que el gol no sirve de nada porque acabas perdiendo, pero sí, contento por el gol, por seguir creciendo, creo que me encuentro bien, estoy en plena forma y contento y con ganas de ayudar al equipo. Eso te iba a decir, Paul, llevas 2 goles en 3 partidos en Liga, parece que has empezado bien, aunque no sé si estás contando con los minutos que esperabas. Claro, verdad es que hay mucha competencia este año en el equipo, pero parece que has empezado bien. El año pasado, cuando llegaste a Valdepeñas, te costó un poquito más el encontrarte fino de cara a puerta. No sé si en ese aspecto pues ahora tienes algo más de confianza. Bueno, yo siempre tengo confianza, es verdad que a todo el mundo le gusta jugar más, aunque jugara más me gustaría jugar más, eso está claro, pero bueno, yo estoy tranquilo, estoy con confianza y ahora físicamente estoy bien, sé que me van a salir las cosas, así que plena confianza en mí y como te he dicho, con ganas de seguir creciendo y ayudar al equipo. Poli, en cuanto a la racha del equipo, ¿estáis preocupados dentro del club? Vamos, los jugadores estáis preocupados, al final todos sabíamos que después de 2 empates venía el Barça, iba a ser difícil, pero lo cierto es que son 2 puntos en 3 partidos. No sé si estáis algo preocupados o de momento pues estáis calmados. Bueno, es verdad que van pasando las jornadas, el equipo no ha ganado aún, necesitamos estos 3 puntos como el comer, es verdad que ahora tenemos no una final, pero un partido importante, para llamarlo de alguna manera, viene Peñíscola, tenemos que ganar, un rival directo a día de hoy, entonces necesitamos estos 3 puntos y en casa sobre todo no se nos puede escapar. Así que, como te digo, el sábado es un partido importantísimo si queremos aspirar a las partes de arriba, Copa, etc. Y confío plenamente en el equipo que el sábado pelearemos todo para ganar los 3 puntos. También le pregunté el otro día a Fernando, también estuve con Eris Martel en el primer programa, por la falta de acierto de cara a gol, que es verdad que bueno, en tu aspecto, vamos, en lo que es en ti, pues sí que lo estás teniendo algo más, pero parece que le está costando mucho al equipo, sobre todo si se tiene en cuenta todo lo que genera. Queréis quitaros también esa horma, entiendo, del zapato en el partido contra Peñíscola. Sí, así es, creo que el equipo está generando, estamos llegando, entonces por lo menos no es tan preocupante, ¿no? Es verdad que si no metes no ganas y es lo que más o menos nos está pasando, ¿no? Los primeros partidos estamos metiendo pocos goles a favor, entonces es difícil así ganar los partidos. Creo que, como te he dicho, tenemos un gran equipo, sobre todo un equipo muy ofensivo, con grandes jugadores, creo que el gol llegará, estoy plenamente confiado de eso, entonces, como te digo, si no entran no vamos a ganar y espero que este sábado ya entren los goles que necesitamos y los que no están entrando estos últimos partidos. Y la última, Paul, se hablaba mucho de si ibas a seguir o no en el Viñalbal y Valdepeña, finalmente decidiste quedarte. ¿Qué hizo que pensaras en quedarte en el Viñalbal? Bueno, la verdad que desde que llegué estuve muy a gusto, tanto yo como mi familia, la verdad que el pueblo, la afición, los compañeros, la directiva, todo el mundo me acogió súper bien, entonces eso es mucho de valorar. Es verdad que tenía propuestas muy buenas a nivel económico y de buenos equipos, pero bueno, creo que aquí se ha hecho un gran proyecto, confío mucho en este proyecto, creo que puedo ser un jugador muy importante del proyecto, entonces todo esto me ha animado a quedarme y espero hacer grandes cosas con el Valdepeñas. Paul, celebraste el gol con tu familia en el Palau. No te voy a decir que no lo celebres con tu familia si marcas este fin de semana contra Peñíscola, pero si también nos lo dedicas a nosotros, que te acuerdes de hacer así, un triangulito, como hace Morata, pero más o menos así, un triangulito así, ¿vale? Paul, así que, ¿trato? Eso está hecho, ojalá ya pueda meter otro y me encantaría dedicarlo, así que nada, con muchas ganas de que llegue el sábado, puntuar de 3 en 3 y ir para arriba con este equipo. El sábado toca ganar. Paul, muchas gracias. Muchas gracias. Ha empezado bien Paul Pacheco, individualmente lleva 2 goles en 3 partidos y parece que esa maldad de cara a gol que a lo mejor el año pasado le costó encontrar, pues este año lo ha encontrado muy pronto y eso son muy buenas noticias para el Viñalbal y Valdepeñas, aunque de momento, Rafa, no se esté traduciendo en buenos resultados, pero que pues seguramente uno de tus mayores argumentos ofensivos
que es Pol Pacheco, encuentre relativamente fácil la puerta, pues es bueno. No, y al final, Pol, conforme vayan pasando los partidos, vamos a ir viendo cada vez a un Pol mejor. Al final, él lo ha comentado en varios sitios que venía de lesión, que se lesionó en pretemporada, no pudo hacer la pretemporada al igual que sus compañeros, y ya vemos, en cuanto va cogiendo ritmo y demás, Pol tiene algo diferente a los demás jugadores, ese punto de magia o de chispazo que al final te hacen. Pues ya vimos el tercer gol, a lo mejor otro jugador coge ese balón delante del portero, se pone nervioso, pero ya vemos como Pol hasta en 3 veces tira Feisa, hasta que no ve que tira tiene Feisa, y luego tira Eri y mete el gol, o sea, vacía. Efectivamente. Entonces, bueno, al final que Pol vaya cogiendo ritmo y que cada vez se encuentre mejor, creo que es sinónimo de alegría en Valdepeñas, porque al final él es uno de los jugadores importantes de esta plantilla, de este proyecto, y al final pues va a tener que tirar mucho de este equipo. Oye, y también esto que nos ha comentado, que seguro que le ha gustado mucho a la Marea Azulona, de que se ha quedado en el Viñalbal y Valdepeñas, incluso teniendo ofertas importantes económicamente, que él priorizó el hecho de que su familia y él estuvieran bien aquí en la ciudad, y tener un jugador también que todavía prioriza ese tipo de cosas, y sobre todo, bueno, viniendo de ver todo lo que está ocurriendo con el fútbol y con Arabia, pues también todo esto pues hace que se valore también el tipo de jugador y de persona que tiene el Viñalbal. Sí, me consta personalmente que Pol está muy a gusto, tanto él como su mujer y su hija. Ha rechazado ofertas muy importantes de clubes con mayor trayectoria, tanto nacionales como del extranjero. En los meses que han estado aquí han encontrado una estabilidad familiar, han encontrado también una estabilidad deportiva. Que también te lo digo, es más importante seguramente, sí, total, que te paguen X miles de euros. Sí, porque muchas veces creo que no es echar tampoco un pie atrás, pero hay un dicho que dice que más vale echar un pie para atrás para luego 2 hacia adelante. No creo que venir a Viñalbal y tampoco sea echar un pie atrás, y más conforme está Inter hoy en día, ni el resto de clubes, porque creo que Viñalbal cada día es un club que está más alto. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que a Pol le ha venido muy bien el venir aquí, volver a recuperar esa confianza que quizá había perdido en los últimos meses en Inter, y que, oye, y ojalá... encontrar tranquilidad también. Correcto, ¿no? Ojalá y que dentro de unos meses, por suerte o por desgracia para nosotros, pues empiecen a sonar cantos de sirena de que lo quieren en clubes importantes, porque eso quiere decir que aquí pues se está saliendo, y que podamos evidentemente tener un jugador de primer nivel. No, desde luego, mientras el Viñalbal pueda disfrutar de él, pues que venga quien tenga que venir, pero está claro que obviamente si Pol o cualquier jugador empieza a destacar, pues empezarán a venir los grandes, y eso siempre es el terror de los equipos algo más pequeños, pero es lo que hay. Vamos a ver la próxima jornada, vamos a ver lo que nos deparará la jornada 4. Estos son los encuentros que tendremos, ese Viñalbal y Valdepeñas Peñíscola, que se celebrará el sábado a las 6 de la tarde, así que apunten o memorícenlo, porque ya saben cuándo tienen la cita en el Virgen de la Cabeza. El partido, pues en un principio y seguramente en un final, solo se podrá ver por la web de la Federación. Noia Barça, también tenemos al Cirasota, el Pozo Murcia Córdoba, otro duelo difícil para Jaén contra Jimbi Cartagena. Los dos tienen que mejorar la racha, así que eso lo convierte en un auténtico partidazo, como también es el Palma con el Inter. Inter también obligado a empezar a sumar de a 3. Rivera Navarra Betis e Industrias Santa Coloma Manzanares. Pues ahora sí, Rafa, hay que ganar sí o sí, porque si no, seguro que los nervios ya se empiezan a apoderar de la gente. Es cierto que acaba de empezar la temporada, pero hay que ganar a Peñíscola, y encima que Peñíscola ha empezado bien y que ya son rivales que incluso se te pueden ir. El problema de la liga, que se ha convertido, en lo que hemos comentado antes, en una liga súper igualada. Si nos pensamos que el partido más difícil que tenemos es contra el Barça, estaríamos equivocados. Yo creo que el partido de Peñíscola, jugándolo en casa, creo que es tan peligroso o tan mal partido como puede ser jugarlo contra el FC Barcelona, con lo cual va a ser un partido donde tenemos que estar súper atentos. Es un equipo que hace muchísimos goles, que tiene muy buena transición, son gente joven y rápida, y como no estemos al 100% atentos, el Peñíscola nos puede dar un buen susto. Y sobre todo quizá también pues reducir esa ansiedad
con la que a lo mejor puede salir el Viñalbal y Valdepeñas. Vemos imágenes de uno de los enfrentamientos del Viñalbal y Valdepeñas con Peñíscola, no el año pasado, porque Peñíscola, recordemos que es uno de los recién ascendidos, pero vamos, que ya ha empezado con muy buen nivel. Y aquí tenemos, Rafa, el golito de Sergio González, que seguro que lo echas mucho de menos aquí, vamos, siempre lo dices, pero bueno. El caso es que también habrá que tener cuidado con esa ansiedad que puede llegar a tener el Viñalbal y de que ganar, ¿no? Y sobre todo también de marcar, ¿no? De demostrar eficacia. Yo creo que de verdad que el partido, creo que los jugadores cada vez están más metidos, pero al final lo hemos hablado en los últimos programas, que al final los fichajes que ha hecho el club al final tenían un cierto riesgo y sabíamos que tenían que pasar X semanas más para ir viendo el nivel de sintonía entre ellos y de ritmo. Pero sí que es verdad que yo creo que el partido tiene que pasar sobre todo porque el equipo cuando llega a los minutos importantes esté con esa calma o esa frescura que quizás creo que nos ha faltado en los últimos partidos, y sobre todo que incluso el míster, que yo el míster lo he visto más acelerado, de por sí que ya David ya sabemos que es un tío, con poca calma y sobre todo en los con partidos. poca calma, pero es verdad que por ejemplo en el partido del Barça lo vi con otro nivel de sobrecitación, y al final, bueno, pues si esos minutillos finales conseguimos todos calmarnos, yo creo que la victoria al final acabará llegando sin problema. Bueno, las buenas noticias, en el partido contra el Barça no pudieron estar Alberto y Nano por lesión. Nano ya está entrenando desde este lunes con el Viñalbal y Valdepeñas, por lo menos me consta que probó, y Alberto también está entrenando, así que vamos a ver si llegan contra Peñíscola, porque si están todos, pues más posibilidades hay, y sobre todo también dos jugadores que son, como decimos siempre, Made in Valdepeñas, jugadores que están hechos para jugar aquí y que en un momento dado pues son capaces de levantarte a la afición. No, total. Mira, y de que no se venga abajo el equipo. Hombre, por supuesto. Mira, el otro día Pito, después del partido, decía, bueno, es que venimos de los partidos internacionales, que no sé qué, patatín. Sinceramente yo no vi que el Barça se viese mermado porque viniesen por partido internacional. Al final creo que enfrente tuvieron a un gran equipo y bueno, y al final yo creo que si en Barcelona hubiésemos tenido un poquito más de pulmón, tener a ese Nano, a ese Alberto... Alberto... Es que faltó al final del partido, se veía el equipo acabado físicamente. Ya sabemos que el resto de los equipos tienen que tener... Creo que el Barça jugó con 11, 12 jugadores, y al final tú tienes que ir con casi 14 jugadores buenos para ganar al Barça, porque al final tienes que tener un plus más, y creo que al final Alberto y Nano nos faltaron en Barcelona. Me consta que Nano que está prácticamente recuperado y que Alberto quiere forzar sí o sí porque quiere ayudar al equipo y poder jugar este sábado y en la medida de lo posible aportar su granito de arena. Y quizás sobre todo también lo que esperamos en este partido del Peñíscola pues es ver cómo a lo mejor jugadores de los que se espera mucho de ellos se empiecen a encontrar a gusto, ¿no? Que veamos como Eloy Rojas, por ejemplo, que lo hablábamos la semana pasada, venía de dos partidos donde había marcado 5 goles en 2 partidos amistosos durante el parón, pues que Eloy Rojas empiece a ponerse también a tono con el equipo en Liga. También que veamos a Eric Martel, pues también, sí, que no ha empezado mal. Sí, pero no es el de pretemporada. Pero no es el Eric Martel que todos esperamos y que todos conocemos. Y bueno, pues que este tipo de jugadores empiecen a sacar un poco su repertorio, que es muy grande, y encima son jugadores con mucho gol, que es lo que le está pasando, lo que le está faltando al equipo. No, sí, a ver, por ejemplo, pues si queremos analizar uno por uno, por ejemplo, Eloy ha sido padre recientemente. Es duro. Están otras cosas también. Es duro. Que hay cosas más importantes. O sea, que creo que a Eloy le podemos echar un mini capote si en algún momento el chaval pues no... Porque es duro, sobre todo las primeras semanas, que al final... Vas a dormir menos. Duermes menos, tu mujer no está bien, porque son semanas durillas las primeras en casa, pero bueno, yo creo que Eloy ya a partir de esta semana yo creo que ya volverá un poco a la normalidad. Eric Martel igual, yo creo que al final es un poco de adaptación, que el chaval tiene que ir adaptándose. Fernando poco a poco ya vamos viendo que va cogiendo más ritmo, aguanta más minutos en pista, que eso es bueno para él. Alberto ya sabemos lo que es capaz. Pero tanto él como la vieja guardia, los que se quedaron, al final yo espero mucho más de Lolo, que creo que Lolo los últimos partidos no ha estado al nivel que Lolo. Boyis quizá vino un poco mermaete de la selección, pero bueno, Boyis al final tiene que ir recuperando. Solano poco a poco me gusta ir viendo. No ha empezado mal en ataque. No ha empezado mal, pero yo creo que Solano puede ir dando un poquito más. O sea, todos en general, incluso mira, la sorpresa de Marcao en Barcelona, pues mira, pues al final
me gusta ver que tenemos dos grandes porteros y sobre todo con dos versiones tan diferentes que te pueden dar dos tipos de juegos diferentes. Eso es lo importante, que David Ramos vea que para X situación de partido pues puede ser bueno Marcao y para otra situación del partido puede ser bueno Alex González, que es cierto que son dos porteros muy diferentes y ya tienes esa posibilidad con Marcao, o al menos ya la ve también David Ramos, porque ya la tenías, ya cuando lo fichas sabes que la tienes. Ya la ve posible David Ramos con un buen partido de Marcao contra el Barça, que además también estuvo muy bien bajo palos. De hecho, le hace un paradón espectacular, creo que es Adolfo en una volea, cuando ya estaba apretando el Barça. Y estuvo bastante bien marcado. De hecho, para mí, Marcao y Viño fueron las dos notas más positivas del partido en el Palau. Nos quedamos con esas notas positivas. Ahora, a ganar en Peñíscola, que es lo que hay que hacer. Bueno, en Peñíscola no, aquí. Contra Peñíscola, que es lo que hay que hacer para que no lleguen los nervios y sobre todo también pues estrenar el casillero de la victoria del Viñalbali Valdepeñas. Ya por último, lo que nos queda analizar es todo lo que ha ocurrido con la base azulona. Vamos a ver lo que hizo el filial. Pues el filial jugó aquí en el Virgen de la Cabeza y venció por 4-1 ante el Futsal Villarrobledo. Los goles fueron de Campillo, Miguel Pinar, Álvaro Peinado y Collado. 4 goleadores y 4 también asistentes diferentes. Luis Salido, Álvaro Peinado, Collado y Víctor Campillo fueron los asistentes. 2 de 2 son las victorias que cuenta Víctor Beas y su Viñalbali Valdepeñas B en el comienzo de temporada. Hablamos de la 21ª victoria consecutiva, bueno, 21º, mejor dicho, partido sin perder consecutivo del filial del Viñalbali Valdepeñas. Además, Víctor Beas pues habló al final del partido en sus redes sociales, dijo que contra un rival dificilísimo hicieron uno de los mejores partidos a nivel defensivo desde que está aquí en Valdepeñas. Así venció por 4-1 al Futsal Villarrobledo. Vamos a ver cómo está en la clasificación, con 2 victorias, 6 puntos, pleno de puntos para el filial del Viñalbali. Lo tenemos cuarto en la clasificación, aunque obviamente todavía queda muchísimo. Pues esto es todo lo que nos ha dejado el filial. Las guerreras azulonas todavía no han comenzado la temporada, siguen en su pretemporada particular y vamos a ver lo que hizo el juvenil, aunque corrió peor suerte. Pues ahí lo tienen, el filial del juvenil cayó goleado por 10-1 contra el Ciudad de Móstoles. Ganó en la primera jornada, recordemos, aquí en el Virgen de la Cabeza, y en su primera salida pues ha caído goleado. El único tanto del partido para el juvenil del Viñalbali Valdepeñas lo metió Víctor Mata. El equipo, eso sí, se mantuvo vivo casi toda la primera parte con 2-1 hasta el minuto 18, pero después el Móstoles sí que se impuso, pues ya lo ven, hasta llegar al 10-1. Ahora mismo lo tenemos, como decimos, 11º con una victoria y una derrota. Pues así terminamos todo el análisis del fútbol sala, Rafa, a ganar contra el Peñíscola, que no lleguen los nervios, que es lo que hay que hacer, ¿no? No, sí, sobre todo animar a la afición, que el sábado es un partido súper importante, que esos puntos no se pueden escapar de nuestro pabellón, ni estos que juegan el sábado, ni los siguientes que también jugamos en casa 2 seguidos. Se tiene que quedar como sea, animar a la afición pues a que estén a tope, que se llene el pabellón y que podamos por fin contar con la primera victoria azulona. Eso sí, 2 jornadas seguidas en Valdepeñas, en el Virgen de la Cabeza, pero entre medias ya saben que hay parón, ya se ha anunciado la convocatoria de la selección española. Vuelve a estar Bollis, que es un fijo para Fede Vidal, que no está por baja médica en esos 2 partidos contra Eslovenia de cara a esa clasificación para el Mundial. Vamos a ver si España consigue imponerse a la selección eslovena. Rafa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Nos vemos el martes que viene. Está hecho. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Turno ahora para el fútbol y turno para el Sánchez Mellado Valdepeñas, que ha conseguido ese pleno de victorias también como el filial del Viñalbal y Valdepeñas. Eso sí, el Sánchez Mellado Valdepeñas lleva 3 jornadas ya, 9 puntos de 9 posibles, victoria en la Molineta, que sigue haciendo de su feudo un fortín. 2-0 le han dosado el Valdepeñas al Miguel Turreño, que además venía mal el Miguel Turreño, tenía que conseguir puntos, si era ganar pues mejor, y si era empatar pues también sacar un empate, que siempre es complicado, de la Molineta, pero también quería seguir con esa racha positiva el Sánchez Mellado Valdepeñas y lo hizo valer. Así que otra victoria del Valdepeñas. Vamos a ver si se alarga mucho esta racha y vamos a analizar todo el fútbol con el portero que ha disputado como titular los 3 partidos que lleva el Sánchez Mellado Valdepeñas. Estamos con Walter Cáceres. Muy buenas, Walter. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Walter, 3 partidos, 3 victorias y la Molineta de momento un fortín inmejorable comienzo. Y encima vienes de tu primera portería a 0. Sí, la verdad que de local es importante sumar de a 3. También cuando salgamos afuera tendríamos que sumar de a 3 obligatoriamente, porque es una institución grande y nos estamos preparando para cosas importantes. Bueno, vamos a ver imágenes del encuentro en la Molineta. 2-0, como decimos, venció el Valdepeñas al Miguel Turreño. Los tantos fueron en la segunda mitad los dos. El primero fue de Romario, de nuestro anterior invitado, que también venía de marcar, así que a ver si coge esa racha positiva, que cuando el delantero mete goles y está contento, todo le funciona mejor a su equipo. La sentencia, la puntillita, la puso Gustavo en el descuento. Una victoria que, si alguien se pensaba que no se iba a sufrir, Walter, por cómo llegaba el Miguel Turreño, aquí se demuestra que juegues contra quien juegues en esta primera preferente, te va a costar y bastante ganar. Es que la verdad es un fútbol muy físico, nosotros somos muy táctico, técnico y se nos está complicando cerrar los partidos, tanto de local como de visitante. Tendríamos que ajustar esos detalles, pero al fin y al cabo estamos llegando al camino donde buscamos. ¿Cómo analizas el partido, Walter? ¿Qué crees que fue la clave para finalmente conseguir la victoria? ¿Y qué crees que le faltó, por ejemplo, al equipo en la primera mitad cuando marchasteis empate a 0? La verdad que el primer tiempo nos sorprendimos. Ellos tenían bastante tenencia del balón, mucho cambio de ritmo por el lado izquierdo y se nos complicó el primer tiempo. El segundo tiempo ya entramos más en ritmo, entramos más en juego nosotros y supimos aprovechar los espacios que Miguel Turreño nos dejaba. La contra con Duban, el pase a Romario atrás, se nos facilitó. Y bueno, Walter, ¿qué tal la adaptación? Porque vienes de Argentina, el Club Deportivo Valdepeñas es tu primer equipo aquí en España. Sois prácticamente todos nuevos en el equipo. De momento, la adaptación en el terreno de juego parece que todo funciona muy bien, aunque obviamente habrá cosas que mejorar. ¿Qué tal la adaptación en cuanto a venir pues, desde Argentina hasta Valdepeñas? Porque llevas 2 meses aquí. No, la verdad la adaptación fue muy fácil. Conviví con un argentino que me hizo las cosas muy fácil el primer mes. Ahora me estoy manejando un poco más solo y como es todo, la familia, el plantel es una familia, te ayuda, si no está uno está el otro, te acomodas fácil, la ciudad es muy linda, no te hace falta nada, los dirigentes están cuando lo necesitas, el técnico, la verdad que no me puedo quejar. Para ser la primera experiencia en el exterior y es un alivio que te reciban así, siendo más ya grande, te venís con unos objetivos y se te facilita mucho más las cosas. Y sobre todo, pues eso, cuando vienes de tan lejos que obviamente vienes con miedo de qué me esperará allí y sobre todo también pues cuando te dejas a mucha gente que quieres en tu país y decías tú, que además me consta que es así, porque cada vez que venís un jugador o alguien del cuerpo técnico o de arriba, pues de más arriba, siempre lo decís, que todos vosotros, la plantilla, es una familia y de hecho al final del encuentro, después de esa victoria tan importante,
no dudaron desde el club de subir esta foto que vamos a ver, esa foto de familia, una foto en la que se ve a todos contentos por esa tercera victoria consecutiva, la segunda conseguida en la Molineta, y que veamos muchas más así, ¿no, Walter? Sí, esperemos seguir así, este es el camino, hay cosas que mejorar, cosas que son detalles, pero creo que vamos por buen camino. Y oye, Walter, ¿hasta qué punto hay tan buen rollo dentro de la plantilla y en general dentro del equipo? Porque este año como que se transmite que el equipo pues va todos a una. Está claro que seguro que tenéis todos el mismo objetivo de al menos pelear por el ascenso, pero da la sensación de que el equipo está muy unido. Sí, la verdad es un plantel corto, yo estoy acostumbrado a planteles más grandes, de 40, de 35 jugadores, la verdad que es un plantel muy reducido a lo que yo estoy acostumbrado y es fácil, es estar al 100 para competir sanamente y el que no está al 100 juega al otro y nos ayudamos mutuamente. Y creo que eso ayuda a la competencia interna, ayuda a la convivencia, a mejorarnos unos a los otros. Y ellos va todo de la mano, los resultados van de la mano, los entrenamientos van de la mano y todo lleva a un objetivo. No, oye, claro, que siga así, y que siga el Valdepeñas consiguiendo buenos resultados. El míster del Club Deportivo Valdepeñas habló después de esa victoria como local contra el Miguel Turreño por 2-0. Vamos a escuchar qué dijo Rubén Chamero. Bueno, yo mi valoración ya lo he dicho, yo partido fácil no vamos a tener, está la liga muy igualada y bueno, prueba de ello es que ganamos en la jornada 1 de un gol, en la jornada 2 de un gol y hoy gran parte del partido hemos ido ganando de un gol hasta que al final en el descuento hemos metido el segundo. Entonces, bueno, sí me gustaría a lo mejor trasladar pues un poco a los jugadores, a la afición, a la directiva, a todo el mundo, pues que tengamos paciencia, que el equipo es muy joven, que se está haciendo y bueno, es verdad que tienen a veces momentos buenos en los partidos y parece que pinta bien el equipo, pero con mucha calma, mucha prudencia y sabiendo que va a haber días pues que a lo mejor no podemos conseguir la victoria. ¿Qué crees que le ha podido faltar a tu equipo en la primera parte, que quizá el ritmo de partido ha sido más lento? Hombre, yo creo que el ritmo de partido es lento, pero no porque nosotros queramos que sea lento, ¿no? Hemos visto que han tenido que atender a un montón de jugadores rivales, han tenido que pasar las asistencias en varias ocasiones. Bueno, pues nosotros nos tenemos que adaptar a lo que hay y ya está, y competir con las armas del rival y con las nuestras. ¿Crees que los equipos por tónica general pueden venir a la Molineta a hacer su partido y a perder demasiado tiempo del esperado? Bueno, yo creo que, por ejemplo, voy hablando del caso de Miguel Turreño, yo creo que han planteado un buen partido, creo que tienen un gran entrenador. A lo mejor es tal vez injusto que termine en la jornada 3 con 0 puntos. Yo personalmente los vi en la jornada 1, he tenido acceso a verlos en la 2, hoy los he visto competir y yo creo que es un equipo que tiene mucho potencial y por supuesto creo que va a estar en mitad de la tabla, ¿no? Tampoco creo que vengan con la idea de perder tiempo ni nada de eso. Yo creo que han intentado hacer su partido, han intentado también tener balón en ocasiones, intentar sacarnos de zona y bueno, hoy hemos tenido un partido nosotros, no hemos estado bien, ¿no? Desde el principio no hemos conectado con el partido, nos ha costado mucho. Yo creo que la lectura positiva de eso es que haciendo un mal partido, no conectando con el mismo, hemos terminado con portería 0 y nos hemos llevado los 3 puntos. Pues Walter, no ha podido ser más claro Rubén en eso de que no fue un buen partido, pero que pese a no ser un buen partido se han sacado cosas positivas, que al final eso, pues bueno, es de lo que diferencia quizá a los grandes equipos, a los buenos equipos, de otros equipos pues más humildes. Hablamos de eso, de portería 0 y victoria sin haber jugado pues quizá como te gustaría. Sí, la verdad que no jugamos como quisiéramos. Sabemos que estamos en deuda con eso, pero con una victoria se mejoran más fácil las cosas. Con portería en 0, con una victoria sobre la hora. Creo que se hacen las cosas más fáciles durante la semana y ya salís a buscar los 3 puntos afuera diferente. Os habéis aficionado a marcar goles en el descuento, vamos a ver si sigue así la cosa y si sobre todo también pues sigue la racha. Y también pues Walter, preguntarte por la gente, preguntarte por los aficionados, que hubo bastante gente otra vez y que esto pues que no se acabe y que cada vez veamos mínimo a las mismas personas que hemos visto este fin de semana en la Molineta. Sí, la verdad que la afición acompaña bastante.
pero esto sabemos que depende de nosotros, que nosotros tenemos que conseguir buenos resultados para que la afición acompañe, acompañe más aún. Bueno, pues que siga acompañando, que sigan apoyando a los suyos, que así seguro que llegan mejores resultados, los resultados de toda la primera preferente, de todo el grupo del Sánchez Mellado Valdepeñas, es lo que vamos a ver ahora. Estos han sido los resultados que nos han dejado en la jornada 3, empate a 0 entre el Caudetano y el Carrión. El Valdepeñas venció por 2-0 al Miguel Turreño, el Pedroñeras también venció en su compromiso por 3-0 contra el Almadén. Almodóvar venció también por 1-0 a la Roda. Estas tres últimas victorias que hemos dicho son de los tres únicos equipos que han ganado de momento absolutamente todo. El otro equipo de la Roda perdió 0-1 contra el Manzanares, Motilla venció 3-1 al Almansa, Alcázar y Socuéllamos empataron a 0, el Quintanar ganó por 5-0 al Atlético Teresiano y La Fuente perdió goleado por 0-5 contra el Campillo. Y así queda la clasificación. Tenemos con 9 puntos a Pedroñeras, Sánchez Mellado y Almodóvar en esa segunda posición. Da gusto que lo veamos tan arriba al Sánchez Mellado Valdepeñas. Con 7 puntos tenemos al Quintanar y al Manzanares. Con 6 tenemos al Campillo, a la Roda Club de Fútbol y al Atlético Teresiano. Con 4 tenemos al Caudetano, al Motilla y al Almansa. 3 tiene la Roda, Rodacal. Y 1 tienen Sporting de Alcázar, Unión Deportiva Carrión, Socuéllamos B y 0 ya. Ninguna victoria todavía para Miguel Turreño, La Fuente y Almadén. Y después de ver cómo están todos los equipos en la clasificación, ya vemos lo que nos deparará esta próxima jornada, que se va a celebrar este fin de semana, la jornada 4. Tenemos un Carrión La Fuente, el Miguel Turreño recibirá el Caudetano, el Valdepeñas viaja a Almadén, jugará fuera de casa y ya tenemos horario, será este domingo a las 5 de la tarde para continuar esa buena racha. La Roda recibe al Pedroñeras, el Manzanares recibe al Almodóvar. Vamos a ver si alguno de estos tres equipos pues es capaz de conseguir esa cuarta victoria consecutiva, si no los tres, o al menos alguno, y sobre todo que sea el Valdepeñas uno de ellos. El Almansa recibe a la Roda, Socuéllamos al Motilla, el Atlético Teresiano al Alcázar y el Campillo al Quintanar. Pues Walter, ¿qué esperamos de ese partido contra Almadén? Esperamos un partido muy complicado, muy físico, es un campo muy difícil. Pero nosotros vamos a plantear nuestro juego, que es jugar por abajo, plantear la idea de juego, abrirle el campo bien y ojalá nos traigamos los 3 puntos. Ojalá y lleguen otros 3 puntos. ¿Y cómo ves también los partidos de vuestros rivales, de Almodóvar y el Pedroñeras, que tienen 2 partidos fuera de casa difíciles? Todavía no conozco bien la plantilla ni los equipos rivales, claro, pero lo iré conociendo. Es mejor que se sigan enfrentando con equipos fuertes, así nosotros vamos cogiendo confianza también a través de los partidos. Bueno, y todo esto en lo que respecta al equipo de la preferente del Sánchez Mellado Club Deportivo Valdepeñas, vamos a ver qué hizo el equipo del juvenil preferente, que también jugó aquí, jugó en la Ciudad del Vino y no pudo pasar del empate. Empató a 2 contra la Roda en un partido muy igualado que finalmente pues no le sirve de mucho al Valdepeñas para coger confianza porque no pudo conseguir la victoria, pero al menos sí que se pudo traer, bueno, sí que ha podido sacar un empatito que vamos a ver si a la postre pues es muy, pero que muy importante. 2-2 contra la Roda y ya vamos a ver en qué lugar lo tenemos en la clasificación. Lo tenemos 11º con un solo punto, ya saben, una derrota la jornada pasada y un empate es lo que de momento ha sumado el juvenil preferente del Club Deportivo Valdepeñas. Bueno, pues todo esto en lo que respecta a este juvenil, pero también tenemos un reportaje muy especial que ha hecho nuestro compañero Ángel López. En 1973 nacía una de tantas generaciones del juvenil del Club Deportivo Valdepeñas y una generación que ha sido muy especial porque no ha parado año tras año de congregarse, de reunirse pues para celebrar lo que fue ese equipo del juvenil, que además este año 2023 hacía su 50 aniversario y nuestro compañero Ángel López se acercó este fin de semana a hablar con ellos en esa reunión de ese equipo juvenil
del Club Deportivo Valdepeñas de 1973. Bueno, pues sí, Javier, Garoz y telespectadores de Televaldepeñas, 50 aniversario contemplan lo que tenemos aquí a la espalda. En el 1973, la plantilla del Club Deportivo Valdepeñas Juvenil era la conformada por estos jugadores y el entrenador Tomás Muñoz Salas, el escudo en el pecho, siempre defendiéndolo por todos sitios. Y tienen costumbre, muy buena costumbre, de reunirse prácticamente cada año para conmemorarlo. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas. Bueno, pues en esta conmemoración del 50 aniversario de este equipo, que militó en la categoría juvenil, su entrenador era en aquella época Tomás Muñoz Salas, y hoy se han reunido aquí en las bodegas Marín Perona para conmemorarlo y festejarlo, circunstancia que se repite casi cada año. Entonces, Tomás, ¿esto cómo surgió? El hecho de reunirse, los que podáis, claro. Pues esto fue una idea del jugador Narci, que siempre está con nosotros, estamos muy unidos, ¿no? Y entonces él es el que se encargó, y llevamos ya reuniéndonos al principio empezamos a reunirnos cada 2 años. Sí. Luego ya con lo de la pandemia, pues ya hemos pensado de hacerlo todos los años. Y este año pues coincide que es el 50 aniversario, porque este equipo jugó la temporada 73-74. Y entonces hace 50 años queremos darle un poquito más especial al acto. Hemos estado anteriormente, hemos venido de hacerle la ofrenda de flores a la Virgen y después ya pues estamos aquí para tomar un aperitivo y después irnos a comer. Perfecto. ¿Y qué número de jugadores de la época se han podido reunir hoy? Hoy no están nada más que 16. Porque han fallado a última hora, pues por cualquier circunstancias de enfermedades y cosas, nos han faltado. Normalmente, claro, precisamente los 3 que viven fuera no han podido venir. Y entonces hay otros que están indispuestos y no han podido venir. Bueno, ¿y qué recuerdos, si volvemos la vista atrás, Tomás, 50 años, se jugaba entonces en el José Antonio Lola, sería? Sí, totalmente de acuerdo, se juntaba en ese José Antonio Lola. Entrenábamos 2 o 3 días a la semana, 1 hora, 1 hora y media, y después pues ese año de la temporada 73-74 nos quedamos clasificados en el 6º lugar. Y al año siguiente, que fue cuando yo me marché a la mili, que se quedó Tomás Torres de entrenador, ya se quedaron subcampeones. Y allí hubo unas cosillas raras entre arbitrajes y cosas que no fueron campeones pues por ese motivo. Pero el equipo fue a más cada vez. Porque la primera temporada, la 72-73, nos quedamos 12º, creo que eran. Luego la de 73-74 sextos y la 74-75 fueron subcampeones. ¿Y con qué equipos de la época eran los que entraban en competición, aparte del Valdepeñas? Bueno, pues en aquella época era muy famoso los partidos que jugamos contra el Calvo Sotelo, el Manchego, Manzanares, Alcázar, en fin, todos los equipos grandes de la provincia, eran los que participábamos en esa categoría. Y ha cambiado mucho, medio siglo atrás, el mundo del fútbol juvenil y el fútbol en general. Pues bueno, ha cambiado muchísimo, no mucho, muchísimo. Antes era distinto, porque por ejemplo yo, que era el entrenador, pues no tenía título, no hacía falta título. Hoy con nada que sean infantiles o alevines le están pidiendo título para jugar. Y luego no juegan mejor ni peor, es lo mismo, o sea pero que ahora se exigen muchísimas cosas, pero el fútbol ha cambiado bastante, mucho en ese sentido. ¿Y qué recuerdas así de manera especial, Tomás? La convivencia, el hecho de que formabais casi una familia, ¿era cuando ibais a casa de tu madre y tal, para concentraros, entre comillas? Sí, es cierto. Ha habido una concentración que hicimos en mi casa, que estábamos 12, y eso fue, no se me olvida, el año que empezó la OTI, el festival de la OTI, que ahora, pues eso, por esas fechas. Y entonces luego fuimos a jugar a Ciudad Real contra el Olímpico y empatamos a 3. Empezamos marcando el 0-1, después nos metieron 3-1 y después pudimos conseguir el empate a 3. Esa es una de las anécdotas que tenemos, pues siempre la recuerdo mucho. Y era sacrificado, ¿no? Porque como tú dices, cada uno de su trabajo se iba, ahora sería de los estudios, a entrenar, a participar en los partidos oficiales. ¿Y realizabais también algún tipo de actividad más? No, nos solíamos entrenar 2 o 3 días a la semana, íbamos a las 7 de la mañana hasta las 9 con mucho, porque claro, se tenían que ir a trabajar. Y entonces era sacrificado, sí. Porque en pleno invierno llegábamos al José Antonio Lola
Y los días que salía el sol, salía la escarcha y hacíamos mucho barro, o sea, hacía muchísimo barro para poder entrenar, y luego muchas veces no teníamos agua para ducharnos, que esa era otra. Vamos, que eran unos auténticos jabatos los jugadores y por la época, y bueno, pues en este caso, jugadores entregados porque tenían mucha afición. Sí, en este caso, en esa época siempre era más afición, porque yo pienso que antes era afición de verdad, porque sacrificarse en esos horarios, en esos campos con tierra, que no eran como ahora césped, con botas que se hacían que costear ellos, y en fin, y demás, era sacrificado para ellos, y era afición de verdad. Bueno, pues que transcurra bien esta conmemoración, esta jornada que habéis organizado, y si quieres añadir alguna cosa, Tomás. No, lo único que añadir es agradecerles a ellos, aunque ellos me lo agradecen a mí, pero que se lo tengo que agradecer soy a ellos, porque yo al fin y al cabo de entrenar pues hacía poco, pero los teníamos recogidos, estábamos recogidos y hacíamos todo lo que podíamos. Así es que... Pues nada, Tomás. Y lo único, pues darle las gracias a Bodega Marín Perona por este recibimiento que se hace todos los años, y aquí estamos con el amigo Ramón Rosales, que es el que nos cuida. Bueno. Y a Televisión Valdepeñas, pues eso, por tener la atención que habéis tenido con nosotros en este 50 aniversario. Pues hasta el 51. Bueno, si Dios quiere, esperemos llegar. Gracias, Tomás. Bueno, y ahora dos jugadores de aquella época, José Luis y Contreras. Bueno, hablábamos con Tomás. ¿Recuerdos de hace 50 años cuando jugabais en el campo de tierra de José Antonio Lola? Tendréis muchos y anécdotas. ¿Tú de qué jugabas, José Luis? Yo jugaba de defensa izquierdo. Y recuerdos muchos y muy buenos, porque había una armonía bastante maja en los desplazamientos en el autobús, era un cachondeo. Y luego, pues anécdotas muchas, algún jugador que se tenía que poner de portero, como era Narci, que jugaba de las dos cosas, o una vez que se tiró un hombre con una navaja al campo por mí en Malagón. Bueno. En fin, anécdotas muchas y curiosas. Y decía Tomás, muy sacrificado, porque ibais a las 7 de la mañana, que no se vería. Yo concretamente me acuerdo de antes de ir a la Escuela del Trabajo, iba allí al campo del José Antonio Lola a entrenar y de allí a estudiar a la Escuela del Trabajo, y a las 7 de la mañana. ¿Estuviste, José Luis, muchas temporadas? Dos. Dos temporadas. ¿En ambos casos entrenó Tomás? Sí, Muñoz. sí, siempre él. Sí. Bueno, Paco, 50 años atrás, 50 años nos contemplan. Todos estábamos un poquito mejor, pero bueno, nunca peor, y mejor lo que Dios quiera. ¿Qué te viene a la mente ahora en esta reunión de aquella época? ¿Cuántas temporadas estuviste? 2 años. Y que podíamos correr. Y entonces entrenábamos, ahora es que ya no podemos. ¿De qué jugabas, Paco? De portero. ¿Alguna anécdota de algún partido, algo significativo? En general, pues muchas, pero significativos que había tantas que no... Pero bueno, había una cosa que lo tengo en la memoria. Gracias a Lolo, que está por ahí, estábamos jugando con el Cravo Sotelo, íbamos 0-0, tiraron un penalti, lo paré, rebotó, la cogió Lolo y metió gol. Y ganamos 2-0. Se la pasó, creo que fue Álvarez a Lolo de cabeza y remató. Eso es la anécdota que fue en décima, en medio minuto. Pasó. Y bueno, se remontó, se ganó el partido 2-0 y eso está grabado para siempre. Cuando os reunís es porque continuáis con la vinculación de amistad, y qué duda cabe que formó Tomás y vosotros pues como una pequeña familia, ¿no? Principalmente Tomás, por si él no hubiera estado, creo, y luego pues Narci también, que nos sacó un poco a reunirnos. Se preocupó de buscar todas las direcciones, todos los teléfonos, de reclamar. La gente que estamos en el pueblo pues es fácil, ¿no? Pero hay mucha gente fuera y se preocupó Narci. Pero y bueno, Tomás. Principalmente es por Tomás el Monago. Tomás el Neso. Si no está, creo que no hubiéramos... Sí. Luego hay muy buen ambiente. Y aunque, bueno, nos vemos por aquí por el pueblo y nos saludamos y tal, pero nos reunimos, decimos 4 tonterías y nos lo pasamos bien. Bueno, pues que podamos veros muchos años más conmemorando el hecho de haber jugado juntos esa plantilla de la categoría juvenil provincial con el nombre, con el escudo del Club Deportivo Valdepeñas. ¿Algo más, Paco? No, nada, que sigamos haciéndolo.
perfecto, que sigamos muchos años, no sé cuántos, pero bueno, por lo menos algunos, y que sigamos manteniéndonos al menos como estamos, que no es poco. Pues gracias. Y aquí termina todo nuestro bloque de fútbol. Walter, muchísimas gracias por estar aquí, que nos traigáis una victoria de Almadén, y ya sabes que aquí en Tele Valdepeñas, cuando quieras, tienes tu casa. Muchas gracias, Javi, por la invitación y esperemos que traer la victoria y que la afición siga acompañando como nos está apoyando. Muy bien, pues nos vemos en otra, Walter. Hasta la próxima. Y vamos con lo polideportivo, vamos a hablar de tiro con arco porque este domingo a partir de las 9 de la mañana se celebró en la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza el trofeo de las fiestas del vino de tiro con arco organizado por el club de aquí, el Club Aljaba, y que debería haberse celebrado durante las fiestas del vino, debería haberse celebrado el pasado 3 de septiembre, pero por otras cuestiones que ahora nos van a contar nuestros invitados, pues se ha tenido que celebrar este fin de semana. Un torneo que ha salido todo bien, en una mañana que no pudo ser mejor y que encima la participación del club fue de cuatro tiradores, 2 de ellos consiguieron ser primeros, 1 segundo y el otro cuarto, así que una valoración muy positiva, seguro la que nos van a dar nuestros invitados que tenemos hoy aquí. Obviamente los dos pertenecen al Club Aljaba, uno de ellos es el presidente, José María Román, muy buenas. Buenas. Y Óscar Pérez, un miembro del club y uno de esos primeros puestos de los que hemos hablado. Enhorabuena, Óscar, y muy buenas. Muchas gracias, buenas. Bueno, no sé quién me quiere contar un poco, pues cuál fue el motivo del que, bueno, o si se puede decir, el motivo de que se celebrara pues 20 días después de lo previsto este trofeo de las fiestas del vino. Sí, el motivo es que la instalación que utilizamos no es de uso exclusivo del Club Aljaba, entonces bueno, pues había otros eventos deportivos y tuvieron que ocupar la pista de fútbol que teníamos asignada y se pospuso 3 semanas para celebrar el campeonato. Bueno, el caso es que por lo menos, mientras que salgan las cosas bien, ¿no?, que parece que se dieron bien, es verdad que por lo que me habéis dicho fuera de cámaras perdisteis a algunas personas que estaban apuntadas, pero en general pues la valoración no sé si es positiva para vosotros o si creéis que de haberse celebrado el día 3 hubiera sido mejor. Hombre, podría haber habido algunos más, algunos arqueros más. Pero bueno, las cuestiones técnicas de la cuestión del fútbol y tal, pero bueno, yo creo que es positivo. 70 arqueros en línea de tiro, yo creo que es bastante positivo. 70 arqueros y como decía en la presentación, en la entradilla, 4 del Club Aljaba y de los 4, 2 primeros, 1 segundo y 1 cuarto, José María. En ese caso la valoración, vamos, se pueden quedar los 4 primeros, pero dentro de las posibilidades... Súper positivo. Porque bueno, aquí Óscar se quedó el primero en recurvo olímpico, en tradicional también se quedó primero Pedro Cano, y luego, en recurvo también se quedó el segundo, que ahí lo estamos viendo, Javier Arenas, el segundo en recurvo olímpico, y luego en cuarto lugar Antonio Mendieta en arco tradicional se quedó el cuarto. O sea que de 4 arqueros, pues imagínate, primero, 2 primeros, 1 segundo y 1 cuarto. Y Óscar, entonces no sé si tú te habías propuesto ser primero, te veías con posibilidades y creías que podía llegar, pero bueno, primera posición. Más que proponerse alcanzar una posición en el podio, lo que tú tienes que intentar como arquero es tirar con tu forma de tiro, hacer la puntuación más o menos media que estás haciendo, y luego si hay arqueros mejores pues te superarán, y si hay arqueros que son de un nivel inferior, si tú estás tirando en tu nivel, pues te quedarás primero. O sea que lo de la posición, más que nada, aunque luego es un premio también quedarse primero, pero lo fundamental es estar tirando en competición como estás tirando en entrenamiento, llegar al mismo nivel. Óscar, cuando vienen deportistas, cuando venís gente de un deporte del que no se habla tanto, siempre intentamos explicar a nuestros telespectadores un poco pues términos que se utilizan o incluso cómo funciona el deporte en líneas generales, porque por ejemplo José María, lo primero que ha hecho cuando le he preguntado quiénes son de vosotros, en qué posición habéis quedado todos, pues ha dicho por ejemplo Óscar en recurvo olímpico,
para que se entere la gente, ¿qué es recurvo olímpico? Recurvo olímpico es el arco que se le da lo de olímpico porque es el arco que se utiliza en las Olimpiadas. ¿Vale? Entonces, luego está también la modalidad de arco compuesto. Te voy a hablar de las 4 modalidades que teníamos en el campeonato, que eran el arco recurvo olímpico, el arco compuesto, que es el que tiene poleas con varias cuerdas, ¿vale? Es otra mecánica de tiros, en ese se permite tener un disparador y también tienes un escope y un pip que hace de colimador, entonces como si tuvieses pues un pequeño telescopio en el arco. ¿Vale? Luego están los tradicionales, que es el arco también recurvado. Son los mejores. Pero es más, no tienen visores, sí. Puede ser tanto el arco continuo como un arco que se le pueden desmontar las palas, ¿vale? Y luego tenemos el arco longbow, que es para poner el ejemplo, pues el típico, el de Robin Hood, que es el palo que no tiene ninguna curvatura, o sea, hace la curva normal, pero no está recurvado. Ese seguro que lo ha conseguido visualizar bien la gente. Y bueno, vemos imágenes ahora mismo de la celebración, de cómo fue en general el día. Y en cuanto a lo que es el día, en cuanto a lo que es el tiempo y en cuanto a lo que es un poco, pues, el día que elegiríais vosotros para hacer una celebración así, está claro que el día pues fue inmejorable y creo que no hubo ningún imprevisto, ¿no, José María? No hubo ningún imprevisto y el día fue ideal porque hacía calor, pero tampoco excesivo, ni hacía frío ni hacía calor, o sea, fue un día ideal. Entonces la competición se desarrolló muy bien, no hubo ningún problema y, como digo, el tiempo ideal. ¿Y de dónde eran el resto? Porque si tenemos 4 del Club Aljaba, más o menos, ¿de dónde predominaba un poco los arqueros? ¿De dónde venían? Venían de muchos clubes. De Jaén venía gente de Úbeda, venía gente de Linares, vino gente de Andújar, vino gente de Jaén, capital. Luego también teníamos tiradores de Puerto Llano, bueno, de la provincia de Ciudad Real, de muchos sitios, de Puerto Llano, de Argamasilla, de Ciudad Real, de La Solana, de Tomelloso, de Manzanares. Lo que es la participación es bastante amplia respecto a clubes de la provincia. ¿Y se da alguna facilidad en líneas generales, me refiero, en cuanto a lo mejor hospedaje, a lo mejor el pago de alguna dieta a esta gente que viene, a lo mejor de la provincia no, pero gente que viene de un poquito más lejos para traerlos, o simplemente esta gente viene para tener una oportunidad de tirar con arco? No se dan esas facilidades porque no tenemos presupuesto para poder hacerlo. Si el club dispusiera de presupuesto o tuviese un patrocinador que tuviésemos dinero suficiente como para poder hacerlo, pues estaríamos encantados de dar esas facilidades. De todas formas, al ser una competición que es solamente de un día, pues bueno, aunque tengan que madrugar los arqueros, normalmente pues todo lo hacemos con gusto. De hecho, la mayoría de los arqueros, bueno, casi el 99% de los arqueros que venían es de la Liga Interclubes. Entonces, unas veces unas competiciones se organizan aquí, otras competiciones se organizan en Jaén, otras competiciones se organizan en Puerto Llano, en Tomelloso. Obviamente los arqueros que estáis son los que os gusta, a los que os gusta de verdad este deporte y seguramente de los 70 una gran parte seáis, entre comillas, los mismos de siempre, ¿no? En lo que es la Liga de Interclubes sí que solemos ser los mismos, estamos entre 120 y 150 arqueros que somos los que participamos en esa liga. Luego hay mucha otra gente que sigue tirando en sus clubes y a lo mejor participa en otro tipo de competiciones, ¿vale? Tanto locales como de otros sitios, pero que no están participando en esa liga. Y por preguntaros, aprovechar también que estáis aquí. Perdona, eso que decías tú de darle alojamiento y tal, como ha dicho Óscar, es una jornada de mañana, entonces seguro ven a su casa. Eso se hace, se hace, no por parte del club, sino por parte de las federaciones, etcétera, en los campeonatos de España, que sí son 2 días, 2 o 3 días. Sí, 3 días. Suelen ser 2. Entonces, claro, el arquero que viene tiene que buscar alojamiento, etcétera, pero eso es en campeonatos de España exclusivamente. No, claro, es por la mañana, es buena hora, pero claro, imagínate que vienes, no sé, ya de una ciudad o de una localidad que esté a unas 3 horas, ya esa persona
pues se tiene que levantar a las 5 de la mañana o algo así. Me refiero, ya es una dificultad, ya es algo a lo que a mucha gente pues seguramente le pueda tirar para atrás por diferentes motivos. Entonces, los tiros iban un poco por ahí en cuanto a facilidades, tanto para ir como para volver, ¿sabes? A tu localidad. Pero bueno, más o menos me intuía la respuesta, no, pero claro, a ver, pues hay que hacerla por si acaso suena la flauta, claro. Y bueno, un poco en guión de esto, en línea con todo esto, me gustaría preguntaros también, por ejemplo a ti, José María, ¿qué tendría que hacer o qué sería bueno que hiciera el tiro con arco para crecer o para tener algo más de visualidad? Porque claro, al final, obviamente entiendo que vosotros pidáis apoyo y demás, pidáis ayuda, patrocinadores y demás, pero ¿qué tendría que hacer para ganar un poquito más de relevancia como deporte? Pues tendría que hacer que nos hicieran más caso, que nos dieran, digamos, más cobertura, porque de hecho la cuestión esa que hemos hablado antes de hacerlo el día 3, hacerlo el 24, pues ahí tienes una de las razones. O sea, es decir, nosotros queremos hacer cosas, pero el tiro con arco, por ser un deporte minoritario, pues está por detrás. O sea, es decir, entonces hay un partido de fútbol, pues es impresionante la cobertura que le dan, tanto en los medios de comunicación como en deportes, digamos, en las concejalías en general, estoy hablando de deportes, pero el tiro con arco es un deporte tan minoritario que no se le da la suficiente cobertura para que crezca y para que, de todas maneras, ya de hecho hay bastantes gente, o sea, es decir, en el tiro con arco en general ha crecido muchísimo en unos años. Ahora mismo, no sé, pero en España habrá... No lo sé, el número de licencias. Bueno, el número, pero hay mucha gente. Oh, claro, sí, sobre ha todo crecido mucho, lo que desde dentro decir. es desde donde mejor se ve, porque al final los que mejor conocen la situación sois los que de verdad lo practicáis y los que de verdad os apasiona este deporte. Entonces, cualquier mínima mejoría, cualquier mínima... algo que os haga incluso ilusionaros con ver que pueden mejorar las condiciones de este deporte, pues desde dentro desde donde más se nota. Dale más difusión. O sea, es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, las Olimpiadas, tú imagínate otros deportes, la difusión que han tenido. Sin embargo, en el tiro con arco, pues se ponían a horas muy indeterminadas. A horas donde no se suele exactamente, ver, o donde dificulta el verlo. Justamente, entonces eso hace que, bueno, pero vamos creciendo, o sea que eso está claro. Bueno, pues a ver si poco a poco mejora la situación, a ver si pues el tiro con arco, como otros tantos deportes que sufren ese silencio muchas veces, pues empieza a crecer. Lo que está claro es que este trofeo de las fiestas del vino ha salido bien, pone el broche de oro de una manera, de alguna manera, a las fiestas del vino, aunque sea un poco tarde, y a mí no me queda otra que daros las gracias por estar aquí. Siempre es un placer hablar con gente del Club Aljaba, y José María, siempre estás tú entre ellos, así que muchísimas gracias. Y cualquier cosa pues, que queráis añadir. Sí, yo quiero dar las gracias a los arqueros que nos visitaron, tantos puntos, y en especial a la Concejalía de Deportes por la colaboración que nos da y su ayuda, y a David Sevilla, el concejal de Deportes, porque también, en fin, colabora mucho con nosotros, con el tiro con arco, y darle las gracias. Pues digo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otra ocasión. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues así terminamos, así finaliza una edición más de HD Hoy Deportes. Nosotros ya saben que nos despedimos hasta la semana que viene. El próximo martes, también a las 9 de la noche, como siempre, estaremos aquí con todos ustedes en nuestra cita habitual, resumiéndoles todo el deporte local. No se olviden de seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todo, y si quieren volver a ver este capítulo o quieren recomendárselo a alguien que todavía no lo ha visto, ya saben que pueden verlo en el canal de YouTube de Televaldepeñas, que se llama Televal. Nosotros nos vemos el próximo martes. No se olviden, el deporte se lo contamos en Televaldepeñas. Muchas gracias por estar ahí.